Este lugar me conecta con mi pasado. Esta es la sala de la casa de mis abuelos y recuerdo cómo entraba y salía de este lugar acompañada de ellos. Es bonito recordar cada momento vivido en este lugar. Ellos descansan en el Señor, pero sus enseñanzas y todo lo que aprendimos de historias bíblicas quedan grabados en nuestros corazones. Jeremías 6:16 dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La intención de esta serie de las sendas antiguas es que cada uno de nosotros podamos sentarnos y pensar y reflexionar si estamos caminando por el camino que Dios trazó desde un principio para nuestras vidas. Agradezco a cada uno de los expositores por tomarse el tiempo y grabar estos temas. Dios bendiga este programa. Bienvenidos cada uno de ustedes al programa de las sendas antiguas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte por este medio. Mi nombre es Eli Trejo y en este momento quiero compartir contigo algunos consejos, algunos conceptos de lo que es la administración financiera en el hogar. Sabes que cuando uno comienza una vida en pareja, comienza un nuevo desafío. Es un encuentro de dos mundos, dos personas totalmente diferentes, educadas de una forma diferente en todas las áreas, y pues regularmente se busca a alguien que tenga ciertos principios semejantes a los que nosotros tenemos, conceptos semejantes, pero aunque seamos muy parecidos, siempre hay diferencias que cuando la pareja se une, pues salen a flote, ¿verdad? Entonces, hablar del dinero es un tema pues muy relevante. Sabes que gran parte de las personas que se divorcian en nuestra actualidad se divorcian por temas de dinero. Y ahora con lo que está sucediendo con esta pandemia, pues nos hemos dado cuenta que las finanzas han cobrado un punto muy relevante en la vida de las personas, de las familias, inclusive de las empresas. Los que no estábamos preparados para atender esta situación financieramente, pues hemos tenido que vivir un periodo muy difícil de ajustes, de restricciones, de muchas situaciones que a veces complican el funcionamiento de un hogar. Muchas empresas han tenido que cerrar inclusive porque no tenían finanzas saludables. En cambio, aquellas empresas que de alguna forma tenían ahorros, tenían recursos, tenían capital, pues no han tenido que sufrir tanto las consecuencias como aquellas que no lo tenían. Y es para nosotros muy importante compartir contigo algunos principios que ya encontramos en la Biblia, ¿sabes? La palabra de Dios nos da muchos principios, muchos conceptos para nosotros poder entender el tema financiero y también aplicar esos conocimientos en nuestra vida, en nuestro hogar. Las finanzas, pues es un arte, ¿sabes? Las finanzas es un arte de administrar el dinero, es un arte, una ciencia para administrar los recursos que Dios nos da, porque Él es el que nos da la posibilidad de hacer recursos. Y yo te voy a compartir algunos principios bíblicos para que tú tengas en tu mente la idea de dónde podemos encontrar o de dónde podemos partir para una cosmovisión bíblica de nuestros asuntos financieros. Primero, en Salmo 24:1 dice que todo lo que tenemos pertenece a Dios. En Deuteronomio 8:18 dice que Él nos da la capacidad para hacer dinero. Proverbios 22:1 nos dice que hay cosas que tienen más valor que el dinero, por ejemplo, el buen nombre, la fama. Éxodo 20:17 nos habla de la codicia, la insatisfacción y la preocupación por las cosas materiales. Esto es algo que nos hace estar buscando siempre dinero, siempre tener más, pero no estar satisfechos con lo que tenemos. Proverbios 10:4 nos habla de que debemos de utilizar al máximo nuestras capacidades con un trabajo serio y honesto. En Romanos 13:7 y 8 nos dice la palabra de Dios que es necesario vivir con lo que se gana. Y en Lucas 14:28 nos habla de elaborar un presupuesto. Así que la palabra de Dios tiene tantos consejos para nosotros, hermanos, que me gustaría que tú en tu casa, en el momento que tú reserves para estudiar la palabra de Dios, estudiaras también este tema, que es un tema muy importante para nuestras familias en la actualidad. Una vez que hemos visto ya los consejos que la palabra de Dios tiene para ti y para mí con respecto a las finanzas, quisiera compartir contigo también algunos consejos prácticos en nuestro hogar de cómo debemos actuar frente a este tema de las finanzas. En primer lugar, debemos de definir quién es el dueño de todo. Y es que Dios es en primer lugar, hermano. Sabes que la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice que busques primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? A veces nosotros pensamos que todo lo demás son riquezas, son una casa, es el carro, es todo lo demás. Si nosotros leemos antes del versículo 33, todo lo demás está hablando de alimento, está hablando de bebida, está hablando de vestido. Nosotros sabemos que tal vez vengan tiempos más difíciles, pero también confiamos que si ponemos a Dios en primer lugar, Él va a suplir las necesidades
que nosotros tengamos. Necesidades. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque a veces nosotros vemos cosas que no son una necesidad, pero que lo generamos una necesidad en nuestra mente. Entonces, en nuestro hogar, Dios debe ser el primer lugar, en todos los temas, en el tema del tiempo, en el tema del trabajo, en el tema de las finanzas. Dios debe ocupar el primer lugar. ¿Y cómo es que ocupa el primer lugar Dios? Pues es simplemente reconociéndolo a Él como el dador y el sustentador. ¿Cómo es eso? A través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es la forma como nosotros podemos reconocer tangiblemente que Dios es el dueño de todo y que confiamos en lo que Él dice en su palabra y además que estamos agradecidos con Él. Otro consejo práctico que quiero compartir contigo es: haz de las finanzas un asunto de pareja, inclusive de familia. Porque en algunos lugares, en algunas familias, este tema ni se habla. Sabes que es muy triste que de repente quien maneja todo sea el hombre y la mujer no sabe nada y los hijos no saben nada, o de repente que la mujer sea la que maneje todo y el hombre simplemente es un proveedor y los hijos no saben nada. El asunto de las finanzas es un asunto de pareja y de familia. Nosotros en nuestra casa siempre estamos compartiendo. Yo soy contador y siempre comparto la información con mi esposa, con mis hijos, y ellos saben la realidad de nosotros. Así que te invito para que hagas de las finanzas un asunto de pareja y de familia. Los hijos son una gran responsabilidad, así que tienes que tú siempre tener en mente que lo que tú haces, lo que tú generas, es para darle bienestar a tus hijos, ahora y en el futuro. Y son una gran responsabilidad porque tienes que proveer, pero también tienes que educar, porque ellos son el futuro de tu familia, el futuro de esta sociedad, y necesitamos educar bien a nuestros hijos. ¿Qué implica eso? Pues implica invertir en ellos recursos, educación adventista o educación buena, educación extra, algún instrumento, enséñales un idioma, no sé. Hay muchas formas como puedes invertir en ellos, pero sobre todo enséñales con el ejemplo. Una gran responsabilidad los hijos. Otro consejo: no desperdicies tus fuerzas, no desperdicies tu juventud, no desperdicies los alimentos, el agua, la energía, el tiempo. Todo esto es dinero. Cuando nosotros desperdiciamos fuerzas en cosas que no tienen sentido, por ejemplo, en enojarnos, estamos desperdiciando energía, estamos desperdiciando juventud, estamos desperdiciando tiempo. Por ejemplo, los alimentos. A veces cocinamos como para 100 y comemos 3. Necesitamos optimizar esos recursos. El agua, un recurso escaso que muchas veces, pues como no cuesta tanto, ¿verdad?, lo tiramos. Y el agua necesitamos cuidarla. La energía, focos prendidos por toda la casa, computadoras prendidas por todos lados, aparatos enchufados todo el tiempo. Hay que cuidar la energía. El tiempo es un recurso que no vuelve. En este momento yo te estoy diciendo algo y esto que te estoy diciendo nunca más va a regresar igual. Cada segundo que pasa es un segundo que no regresa y necesitamos aprovechar este recurso muy escaso. Y el dinero también, obviamente, ¿verdad? El dinero es un recurso escaso. Sabes que hasta los más ricos se les ha cuestionado en algunas ocasiones cuánto dinero más quieren. Y ellos han dicho, un poquito más, todavía me falta tener más dinero. Esto es un asunto que no tiene fondo. Por eso nosotros debemos, como dice la palabra de Dios, ser felices con lo que tenemos, estar conformes con lo que tenemos. Esto no quiere decir que seamos mediocres, no, de ninguna manera. Esto quiere decir que lo que Dios te da, seas feliz con eso que tú tienes. Otro consejo es, haz énfasis en el ahorro. Y sabes que en esta pandemia esto ha cobrado mucho sentido. Ayer estaba platicando con un amigo y le decía, oye, ¿cómo estás enfrentando esta situación? Y él me decía, mira, yo estuve haciendo ahorros antes de este asunto, no sabía, pero ya me los estoy acabando, me dice. Y la verdad es que no he tenido tanto trabajo y la situación está difícil. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, te invito para que tú tengas una mente de ahorro, en todos los sentidos, ¿verdad? Ahorra, ahorra. ¿Por qué? Porque tienes que visualizar en algún momento situaciones que no tenías contempladas e inclusive, ¿por qué no?, la jubilación. Si Jesús no viene para cuando lleguemos a ser jubilados, ¿verdad?,
Debemos de tener una jubilación digna, una jubilación plena, ¿verdad? Otro consejo, ajusta los gastos. Y sabes que en este tema siempre hay tela de dónde cortar. Yo creo que siempre podemos ajustar gastos, siempre podemos ahorrar en algunos detalles, en algunos gastos que de repente no son necesarios. Finalmente, quiero compartir contigo un consejo más. Visualiza fuentes adicionales de ingreso. Te comenté que ayer platicaba con un amigo y él me decía, he tenido que buscar otras opciones de lo que yo hacía normalmente. He tenido que buscarle por otros lados. Y mira, dice un dicho que no debemos de poner todos los huevos en una sola canasta. Necesitamos diversificar nuestras fuentes de ingresos. Ahora, puedes tener tu fuente normal, tu fuente mensual, semanal, quincenal de ingresos, pero también puedes empezar a emprender algunos negocios que te empiecen a generar un poquito de dinero. ¿Y por qué no? Que todos juntos como familia nos comprometamos a generar ingresos. Todos pueden contribuir. En casa nosotros tenemos 3 hijos, gracias a Dios, que son una bendición. Y fíjense que 2 de ellos en algunos momentos ya han generado ingresos. Con los talentos que tienen, con ciertas facilidades que tienen, ellos ya empiezan a generar sus ingresos. Y eso es muy importante, que todos sepamos cuánto vale generar el dinero. Un consejo más que quiero darte, disminuye las deudas. Fíjate la hermana White en el Hogar Cristiano, la página 358, lo que dice. Contraer deudas es una maldición para tu vida. Dice así, evítalo como evitarías la viruela. Ahorita como evitarías el COVID, ¿no? Evita las deudas como evitarías el coronavirus. Así, ponte cubrebocas, gel, guantes, todo lo que puedas, careta. Cuídense los centavos y se ahorrarán pesos. Niégate algo, por lo menos mientras sales de las deudas. No vaciles, no te desanimes, no retrocedas, sacrifica tus gustos, rehúsa satisfacer tus apetitos, ahorra los centavos para que pagues tus deudas, liquídalas cuanto antes. Esto te hace ser un esclavo, fíjate. Y la palabra de Dios también en Proverbios dice así, ¿no? Que quien pide es esclavo del que le presta. Qué feo es deber dinero. Es una sensación terrible. Yo he pasado por ahí y sabes que no es fácil. Soy contador, tengo una maestría en administración, estoy estudiando una maestría en contaduría, pero este tema de las finanzas no se trata de los estudios que tengas, se trata de la experiencia que vas adquiriendo y esa experiencia se adquiere en el hogar, en la familia. Y así es como mi esposa y yo hemos tenido que ir aprendiendo con algunos golpes, pero hemos ido aprendiendo cómo es el manejo de las finanzas en el hogar. Y pues yo te invito a ti para que tú cuides no caer en deudas. Y si estás ahí, proponte salir de esas deudas. Es muy feo estar esclavizado. Y finalmente, pues prepara tu jubilación. Ya hablamos de esto un poquito. Todos vamos a llegar a ser viejos. Y es muy triste, y lo he visto muy cercano a mí, llegar a ser viejos y no tener recursos. Es muy triste andar en la casa de los hijos, ahí pues sin motivación, estar ahí. La verdad es que te invito para que aún si estás joven, tienes 20, 30 años, que pienses en la jubilación. Algún día va a llegar, si Jesús no viene antes. Vamos a ver un tema más, el presupuesto familiar. ¿Qué es un presupuesto? Pues su nombre lo dice, es un presupuesto, o sea, supongo algo antes de que acontezca. Es una suposición de un ingreso y de un gasto. Tal vez tú ya sabes cuánto vas a ingresar, a lo mejor tienes un sueldo fijo, no sé, pero presupuesta tus ingresos. Y una vez que tengas esto, pues entonces hay que llevar una cuenta de los gastos. Sabes que nosotros en casa tenemos ya muchos años usando una aplicación en el celular para llevar el registro de nuestros ingresos y nuestros gastos. Esto es una herramienta que nos ha permitido
ver nuestro historial como familia de hace varios años, cómo es que nuestro capital se ha comportado, si en algún momento hemos podido adquirir algún compromiso o no. Y es muy interesante analizar eso. Claro que al principio es un trabajo que de repente cuesta, porque no es fácil estar anotando todo. Y de repente también cuesta en la relación con tu esposo o con tu esposa, porque no estamos acostumbrados a llevar este registro. Pero es sano, ¿sabes? Es muy sano. Lo que yo he entendido, lo que yo he aprendido es que si tú como varón le das a tu esposa el dinero para el gasto y lo anotas ya como un gasto y que ella lo administre, eso es muy sano, ¿verdad? Son cosas que uno va aprendiendo. Entonces, lleva la cuenta de tus gastos. Vive dentro de tus ingresos. Realiza un análisis mensual. Como contador, una de mis funciones principales es hacer análisis financieros de la situación de la Asociación de Chihuahua en este momento. Y con mi familia lo hago igual. Yo veo mi celular, genero un reporte, es muy sencillo hacer esto. Y entonces les comparto. Este mes ingresó tanto, gastamos en esto, en esto, en esto y en esto, y nos sobró tanto. Hay que incluir a toda la familia. Los hijos también deben de saber cómo está nuestra situación familiar. Ten una meta bien definida. Tal vez en este momento tú tengas algunos compromisos. Entonces, tal vez la meta sea salir de los compromisos, salir de las deudas. Pero después de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que ahorrar. Hay que ir de vacaciones. Tal vez hay que cambiar de auto. Hay que adquirir una casa, un terreno, no sé. Tantas cosas que puedes hacer con una meta bien definida. Y te invito para que como familia tengan metas claras y definidas. Ahora tenemos que identificar que hay diferentes tipos de gastos. Hay gastos imprescindibles. Por ejemplo, la comida. La comida es un gasto que tiene que hacerse. Sí o sí, es imprescindible. Pero hay gastos que sí son opcionales. Por ejemplo, salir a cenar, salir a una nieve, cuando estás endeudado, cuando estás en una situación muy difícil, ahorita, por ejemplo, con la pandemia que tenemos, de repente ese tipo de gastos, comprarse un perfume, salir de vacaciones, no sé, a lo mejor esos gastos no son necesarios, no son imprescindibles, son opcionales. Y ese tipo de gastos es el que nosotros debemos evitar en estos momentos. Y sabes que la mercadotecnia, las redes sociales, el internet, los celulares, la televisión, la radio, lo que hacen es generar en nosotros una necesidad de un gasto opcional. Pero tú tienes que ser bien claro, bien preciso en tu mente de decir, esto no es necesario. Y qué difícil es eso, ¿no? Especialmente cuando tienes hijos adolescentes, jóvenes que quieren estar a la altura o en la onda de todos los demás. Por ejemplo, si alguien le compró un iPhone a su hijo, ¿verdad? Pues de repente los hijos también, oye, yo también quiero uno y quiero este juego y de repente quiero esta ropa y qué difícil es como padres. Por eso es que desde chiquitos debemos de empezar a educar a nuestros niños para que ellos entiendan el concepto de las finanzas familiares. Tips para reducir gastos. Número 1. Ten cuidado con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son una extensión de tu sueldo. Los bancos no son unas instituciones de beneficencia para las personas. El negocio de los bancos es que tú te endeudes y que pagues intereses. Ese es el negocio de los bancos. ¿Sabes que México es uno de los países más caros en el crédito? No es posible que en Estados Unidos, nuestro vecino aquí del norte, tenga unas tasas de interés del 8, 7% anual y nosotros tengamos aquí unas del 80, 90% anual. O sea, es increíble cómo nos cuesta el crédito. Entonces nosotros debemos de tener bien identificados este tipo de créditos. Es bueno que vayas y veas tus estados de cuenta y veas en realidad cuál es el CAT, que es el costo anual total de tu tarjeta. Hay tarjetas que tienen tasas de interés bajas, pero aún así lo más bajo pudiera ser un 20% anual, que es mucho. Pero hay unas que sí están altísimas y esas debes de huirles. Es más, corre así, ¿verdad? Huye de esas deudas. Aléjate de las deudas
Lleva un registro de tus gastos, ya hablamos de eso. Controla tus gastos, ya hablamos también de eso. No te expongas a situaciones comprometedoras. Por ejemplo, antes que podíamos ir al mall o a una tienda o al Paso, pues no vamos a comprar nada en específico, ¿verdad? Vamos a pasear, vamos a caminar. Y de repente salías con algo en la bolsa. Y pues eso es resultado de exponerte a situaciones comprometedoras. Así que no te expongas. Si no hay, pues no hay. O no lleves dinero, o no lleves la cartera, o no lleves tarjeta. Solamente lleva la disposición a caminar y a distraerte un rato. Entonces, si vas a estos lugares, pues en tu presupuesto anota lo que vas a gastar. Y ahí gasta con tranquilidad. Vive feliz con lo que tienes e identifica las necesidades y los deseos. Es bien fácil eso, pero a veces no lo queremos hacer. Enseña a tus hijos. Enséñalos a ser fieles y generosos. Enséñales que los cajeros automáticos no regalan dinero. A veces los hijos cuando están chiquitos piensan que uno va y saca el dinero y que el cajero le da el dinero tan fácil, ¿verdad? Los cajeros automáticos no regalan el dinero. Enséñalos a trabajar desde pequeños, que les salgan callos en sus manos, ¿verdad? Ayer estábamos viendo un video con mi esposa de un pastor que les tuvo que quitar la tableta y los juegos a sus hijos. Lo echó en el carro y lo sacó de la casa este tipo de juegos y les compró una pala y se los llevó a trabajar con un amigo de él para que aprendieran el valor del trabajo. Y es que ahorita, hermanos, los hijos están, y más ahora que estamos encerrados, qué tremendo es ese desafío. ¿Cómo los entretenemos? ¿Qué hacemos con ellos? Y los papás a veces tenemos cosas que hacer, pero necesitamos enseñarles a ellos el valor del trabajo. Aquí en la casa los niños tienen que lavar trastes, tienen que pintar la casa, algunas áreas, tienen que recoger cosas, o sea, ayudan en todo y tienen que aprender a hacerlo, aunque les cueste, ¿verdad? Enséñales el valor del dinero. El dinero cuesta ganárselo, así que ellos tienen que aprender lo que vale. Involúcralos en las finanzas familiares y en las decisiones. Enséñales a comprar. A veces como papás tenemos la tentación de nosotros comprar siempre todo para ellos, pero a veces es bueno darles un dinero y que ellos ejerzan su facultad ya cuando tienen cierta edad para que ellos puedan también elegir. Enséñalos a ahorrar. Este es un gran desafío porque depende mucho de la personalidad del niño. Aquí en casa tenemos 2 niños ya un poco más grandes, de 11 y 9 años, y uno de ellos es muy bueno para ahorrar. Ese sí es bien codo, como decimos, ¿verdad? Es muy bueno para ahorrar, pero el otro es muy bueno para gastar. Entonces es bien diferente la educación para uno y la educación para otro. Necesitamos enseñarles a los dos, ¿verdad? Cómo ahorrar. Asígnales tareas remuneradas. Un consejo que también pudiera funcionar. No siempre, ¿verdad? Porque luego quieren que por todo se les pague y no es así. Permíteles tomar decisiones y enséñalos a disfrutar al gastar responsablemente. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ojalá que estos consejos y este breve seminario, taller, plática, pueda hacer una pequeña, gran diferencia en tu vida. Que lo que dice la palabra de Dios lo podamos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. No es un tema fácil, pero hay que hablarlo. Y yo quisiera que tú y tu familia tuvieran estabilidad, tuvieran prosperidad. Y Dios así lo quiere también. Que el Señor te bendiga y que mientras vivas en esta tierra, seas bendecido y seas de bendición para las personas que te rodean. Hasta luego.